Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre un texto, un análisis que hizo en su momento Huntington, mediados de la década del 60, principio de la década del 70, a partir de entender un poco la idea del orden político versus la decadencia política, esta idea de la modernidad versus la modernización y las causas fundamentalmente de la violencia en las sociedades que pasan por un proceso de modernización. Y por lo tanto, la propuesta es compartir aquí la filmina y empezar a hacer un análisis entonces de este texto bastante controvertido de Huntington, que plantea en un primer lugar la idea de la brecha política, ¿no? Las brechas políticas y las diferencias más importantes entre los países. Y él sostiene que esa diferencia se refiere no en cuanto a su forma de gobierno, sino fundamentalmente al grado de gobierno con que cuentan estos países. Es decir, que las diferencias, sostiene Huntington, entre democracias y gobiernos no democráticos, por ejemplo, gobiernos autoritarios, no son tantas como las que existen entre los países cuya política incluye la idea del consenso general, incluye a la comunidad y hay atributos tales como la legitimidad, la organización, la eficacia, la estabilidad, ¿no? De aquellos otros que carecen de muchas de estas cualidades. Es decir, que para Huntington los estados totalitarios, por ejemplo, de la zona comunista o los liberales de Occidente, pertenecen por lo general a la categoría de sistemas políticos eficaces y no a la categoría de sistemas políticos débiles. Entonces él sostenía que tanto Estados Unidos, Gran Bretaña, en su momento la Unión Soviética, tienen formas de gobierno diferentes, pero en los tres sistemas el Estado cumple su función específica. A ver, ¿qué significa esto? Que cada país constituye una comunidad política en cuyo pueblo impera un consenso absoluto sobre la legitimidad del sistema. Estos tres estados poseen instituciones políticas sólidas, flexibles, coherentes, es decir, hay burocracias eficientes, hay partidos políticos que están bien organizados, hay un alto grado de participación popular en los asuntos públicos, hay sistemas eficaces de control civil sobre los militares y hay una importante injerencia del gobierno, por ejemplo, en la economía, es decir, que hay una suerte de posibilidad de asegurar la continuidad y frenar cualquier tipo de conflicto. Por lo tanto, uno podría decir que cuentan con la lealtad de sus ciudadanos y por lo tanto pueden recaudar, por ejemplo, impuestos, reclutar mano de obra, innovar, realizar su política. ¿Sí? Si el Politburó en su momento soviético, el gabinete del primer ministro británico, el presidente adoptan una decisión, es muy probable que se ponga en práctica esa decisión por medio de su aparato gubernativo. Entonces uno podría decir, según Huntington, que todas estas características, si los sistemas políticos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña o de la Unión Soviética, presentaban una marcada diferencia con los gobiernos de muchos países que se encontraban en vía de modernización en Asia, en África y América Latina. Y estos carecen de muchas de estas cosas que acabo de nombrar. Por ejemplo, tienen escasez de alimento, alfabetismo, problemas de educación, riqueza, distribución de la renta, salud, productividad. Sí, casi todos esos problemas incluso han sido reconocidos y se han hecho esfuerzos para tratar de solucionarlos. Por otra parte, y además de estas carencias, Huntington dice que hay una mucho más grave. Hay un déficit de la comunidad política, es decir, un déficit de gobierno eficaz, representativo, e incluso en muchas circunstancias, y sobre todo en las décadas de los 60, de los 70, de legitimidad. Esas mismas palabras rigen en mayor medida para estos países que se encuentran en vías de modernización, cuya comunidad política está dividida en fragmentos enfrentados y las instituciones políticas terminan teniendo poco poder. Es decir, que tienen mucho menos grandeza y casi ninguna elasticidad para resolver los conflictos. Y en donde en muchos casos el gobierno se podría decir que incluso no gobierna. Es interesante porque en ese análisis Huntington dice que a mediados de la década del 50, Myrdal llamó la atención del mundo sobre el hecho evidente de que las naciones más ricas del mundo aumentaban su opulencia en forma absoluta y relativa a un ritmo mucho más veloz que el de las naciones más pobres. Es decir, que los desniveles económicos entre los países desarrollados y subdesarrollados se fueron acentuando notablemente en las últimas décadas. Y entonces Huntington dice que en política hay un problema similar y de análoga urgencia. La diferencia entre los sistemas políticos desarrollados y
los subdesarrollados, es decir, entre las formas políticas sanas y las corrompidas, se han ensanchado notablemente. Lo que no nos va a decir Huntington es cuál es la injerencia que tienen los desarrollados para que esto pase en nuestros sistemas políticos. Huntington dice que esta brecha política está vinculada con la economía y que se le parece bastante, aunque no sean idéntica a ella en la cuestión política. Algunos países, por ejemplo, con economía subdesarrollada, pueden poseer sistemas políticos altamente evolucionados, en tanto que otros han alcanzado niveles económicos superiores que todavía se encuentran sumergidos, si se quiere, en el caos o en el desorden político. Pero ya en el siglo XX, decía Huntington, que el foco principal del subdesarrollo político, lo mismo que del subdesarrollo económico, tiende generalmente a centralizarse en los mismos países, en las zonas de Asia, de África y en América Latina, que se encontraban en un proceso de modernización a partir de la década de los 60. Después de la Segunda Guerra Mundial, la evolución política se caracterizó por una creciente y una marcada conflictividad, ¿no?, de conflictos étnicos, clasistas, repetidos motines, violencia popular, frecuente golpe de estados militares y un predominio de dirigentes personalistas estables que a menudo adoptaban desastrosas políticas económicas y sociales. Y también lo que se puede ver, dice Huntington, es una amplia y flagrante corrupción de los funcionarios públicos, una violencia arbitraria de los derechos o de las libertades de los ciudadanos y claramente niveles decrecientes de eficacia y de capacidad por parte de la administración, ¿no? Por capacidad burocrática me estoy refiriendo. Entonces Huntington dice que a lo largo de todo Asia, África y América Latina, se produjo una declinación del orden político, un deterioro de la autoridad, de la eficacia y la legitimidad de los gobiernos. Es decir, instituciones políticas que no eran capaces de orientar y de dar sentido al interés público. Por lo tanto, Huntington dice que el escenario estuvo dominado por la decadencia política y no por el desarrollo. Por lo tanto, vamos a ir viendo un poco en esta filmina y empezar a plantear, a partir de un interrogante que plantea Huntington de cuál es la causa de la violencia e inestabilidad política, él va a plantear su tesis principal, en el cual él cree que constituyeron en gran parte el resultado de un rápido cambio social y de una veloz movilización política de nuevos grupos junto con el lento desarrollo de las instituciones políticas. Es decir, que Huntington sostiene, y acá está la problemática, que los ritmos de movilización social, el auge de la participación política en estas sociedades han sido elevados y los de organización e institucionalización política han sido bajos. Por lo tanto, el resultado es la inestabilidad y el desorden y, por lo tanto, la violencia política. El principal problema de la política es el atraso en el desarrollo de las instituciones políticas que deben respaldar los cambios económicos y sociales que se van dando. Claro está que Huntington, vuelvo a repetir, no dice nada de la participación, por ejemplo, de los Estados Unidos en que esto no se pudiese dar de la mejor manera. ¿Sí? Pero vamos a ver un poco la idea y continuando con la lógica de Huntington, las instituciones políticas y esta idea de comunidad y orden político. Y el primero de los puntos interesantes para tratar tiene que ver con las fuerzas sociales en las instituciones políticas, es decir, el nivel de comunidad política que alcanza una sociedad refleja esa relación que hay entre las instituciones políticas y las fuerzas sociales que integramos a ese orden, ¿no? Una fuerza social puede ser un grupo étnico, religioso, territorial, económico, de estatus, etcétera, etcétera. La modernización implica en gran medida la multiplicación y la diversificación de esas fuerzas sociales en una sociedad. Los agrupamientos, ya sean de parentescos, raciales, religiosos, terminan siendo complementados por los que se forman en torno a ciertos grupos de ocupaciones, de clases sociales, de especializaciones. Pero claramente, cuanto más complejo o más heterogéneo es la sociedad, el logro y el mantenimiento de una comunidad política van a depender en mayor medida del funcionamiento de ciertas instituciones específicas, ¿sí? En una sociedad en la cual todos pertenecen a una misma fuerza social, los conflictos siempre son limitados y se resuelven por medio de la estructura de esa sociedad. No hacen falta instituciones políticas claramente diferenciadas. Pero en una sociedad en la cual solamente conviven unas pocas fuerzas sociales, ¿sí?, un sector de grupos, es decir, que
se puede dominar a los otros o inducirlos eficazmente a aceptar su autoridad. La sociedad puede existir con poca o con ninguna comunidad, pero en una sociedad más heterogénea, más compleja, como son las sociedades modernas, ninguna fuerza social puede dominar y menos aún crear una comunidad si no crea claramente instituciones políticas que posean una cierta existencia independiente de las fuerzas sociales que en definitiva son las que los originan. Cuando el conflicto social falta por completo, las instituciones políticas son innecesarias, es decir, cuando hay ausencia total de armonía, también terminan siendo imposibles. Dos grupos que se consideran solo como enemigos irreconciliables no pueden constituir claramente la base de una comunidad y menos aún tratar de lograr mutuamente que ésta cambie. Entre los que componen la sociedad siempre debe existir cierta compatibilidad de intereses. En una sociedad simple, la comunidad se encuentra en la relación inmediata de una persona con otra, ¿sí? Ahora bien, claramente dice Huntington que estas tienen que estar institucionalizadas. Y la creación de instituciones políticas que impliquen y que reflejen el consenso moral, el interés mutuo, es en consecuencia un elemento necesario para el mantenimiento de una comunidad dentro de una sociedad compleja. Esas instituciones dan a su vez renovado sentido a los propósitos comunes, crean nuevos y generan nuevos vínculos entre los intereses particulares de los individuos y de los grupos. Por lo tanto, el grado de comunidad de una sociedad compleja, de una sociedad moderna, depende en términos generales siempre de la fuerza de sus instituciones políticas, que son la manifestación conductista del consenso moral, del interés mutuo que tiene una sociedad. La familia, el clan, la tribu, la aldea, pueden lograr la comunidad con más o menos esfuerzo consciente. Son, en cierto modo, comunidades naturales. Pero a medida que aumenta el número de miembros de la sociedad, la complejidad de su estructura, la diversidad de sus actividades, el logro, el mantenimiento de un alto nivel de comunidad dependen cada vez más de sus instituciones públicas, ¿no? De sus instituciones políticas. Y esto nos lleva a tener en cuenta una cierta cantidad de criterios de institucionalización política. Es decir, en una sociedad moderna, compleja, la comunidad política depende de la fuerza propia de sus organizaciones y de los procedimientos políticos que ellas tengan, ¿no? A su vez, esa fuerza está subordinada al alcance del apoyo con el que cuentan unas y otras y a su nivel de institucionalización. ¿Qué nos estamos refiriendo con esto? Con el alcance, Huntington se refiere simplemente a la medida en la cual las organizaciones y los procedimientos políticos engloban la actividad de una sociedad, ¿sí? Mientras que las instituciones son pautas de conductas reiteradas, estables, apreciadas, es decir, el grado de institucionalización de una organización y los procedimientos variables que tiene esa organización. Por lo tanto, la institucionalización es el proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y los procedimientos. Es así que la institucionalización de determinadas organizaciones y procedimientos dentro de un sistema político es lo que vamos a empezar a ver cuando marco estos 4 criterios que tienen que ver con el grado de institucionalización de la política. Y el primero de ellos tiene que ver con la idea de adaptabilidad y rigidez. El nivel de institucionalización de una organización o el procedimiento aumenta o disminuye en relación a estos factores. Cuanto más adaptables y menos rígidos son, mayor es el nivel y viceversa, ¿no? La adaptabilidad entonces es una característica organizacional adquirida. Puede estar determinada a partir de la función de la antigüedad, de los desafíos en el entorno, en el ambiente de esa institución. O sea, es más adaptable cuanto mayor es su antigüedad y más frecuentes desafíos surgieron en su medio. Y la rigidez es más una característica de las organizaciones jóvenes que las organizaciones antiguas, ¿sí? Hay formas de medición de esa adaptabilidad. Sí, se puede conocer o se distinguen 3 formas de medición. Una que es sencillamente cronológica, cuanto más prolongado ha sido la existencia de una organización o de sus procedimientos, mayor es su nivel de institucionalización. Una segunda medición de la adaptabilidad tiene que ver con la edad generacional de los componentes de esa institución. Mientras una organización tiene todavía su primer grupo de dirigentes y su procedimiento siga siendo ejecutado por aquellos quienes la cumplieron inicialmente, su adaptabilidad es más dudosa.
Cuanto más a menudo supera la organización el problema de la sucesión política, es decir, reemplaza un equipo de líderes por otro, mayor es su grado de institucionalización. ¿Sí? Los gobiernos, los partidos políticos pueden continuar durante décadas bajo el liderazgo de una generación también. Tener en cuenta, esta situación lo que termina haciendo muchas veces es producir tensiones entre los primeros dirigentes de la organización y la generación inmediatamente posterior. Una tercera forma de medición tiene que ver con la adaptabilidad que tiene una organización, que puede ser medida en términos funcionales. Claro está que es posible definir estas funciones de muchísimas maneras, pero por lo común, una organización se crea porque cumple una función determinada. Cuando esta función ya no es necesaria, la organización tiene que eh, hacer frente a una crisis importante. O bien encuentra una nueva función, un nuevo propósito, o se resigna a una muerte lenta. Una organización capaz de adaptarse a los cambios producidos en su ambiente y que ha logrado sobrevivir a una o más de estas principales funciones, es una institución más institucionalizada que otra que no pasó por esta experiencia. Esto tiene que ver con la adaptabilidad funcional. La organización termina triunfando sobre la función por la cual fue creada. ¿Sí? Ahora, los problemas de la adaptabilidad no son muy distintos en el caso de las organizaciones políticas. Un partido político gana en madurez funcional cuando su función de representación, por ejemplo, de un distrito electoral, pasa a ser la representación de otro. Lo mismo le ocurre cuando pasa de la oposición al gobierno. Un partido, por ejemplo, nacionalista, cuya función ha sido la de promover la independencia de su país respecto, por ejemplo, al dominio colonial, enfrenta una crisis de proporciones cuando alcanza su objetivo y tiene que adaptarse a la función nueva, a una un tanto distinta, por ejemplo, la de gobernar un país. Pero dijimos que adaptabilidad y rigidez no es el único criterio. También podemos establecer el criterio de complejidad y simplicidad. Se dice que cuanto más compleja es una organización, más elevado es su nivel de institucionalización. A ver, la complejidad puede significar tanto la multiplicación de subunidades organizativas en el plano jerárquico, pero también en el plano funcional. Y también puede ser la diferenciación de varios tipos de esas subunidades. Cuanto mayor es el número, variedad de estas, más capacitada está la organización para obtener, para conservar la fidelidad de sus integrantes. Por otra parte, una organización que tiene muchos objetivos puede adaptarse mejor a la pérdida de cualquiera de ellos, en comparación con aquella institución que se fija uno solo. Es evidente entonces que la empresa industrial diversificada resulta menos vulnerable que lo que produce un producto único y para un solo mercado. ¿Qué se dice? Que los sistemas políticos tradicionales, relativamente primitivos y simples, son casi siempre arrollados, destruidos en el proceso de modernización. Y es muy probable, en cambio, que los sistemas tradicionales más complejos se adapten a estas nuevas exigencias, algo que le pasa a los sistemas modernos, no importa si son democracias o son autoritarismos. El sistema político más simple es aquel que depende de un solo individuo, pero también es el menos estable. Todas las tiranías, como señaló bien Aristóteles, son virtualmente de vida muy breve. Por otra parte, un sistema político con varias instituciones políticas diferentes tiene más probabilidad de adaptarse a los cambios del sistema. El sistema contiene todos los medios para su propia renovación y adaptación. Por ejemplo, en el sistema estadounidense, el presidente, el Senado, la Cámara de Representantes, la Corte Suprema, los gobiernos estaduales han desempeñado distintos papeles en diferentes épocas de la historia. Y entonces, a medida que surgen nuevos problemas, las iniciativas para solucionarlos pueden partir primero de una institución y luego de otra. En cambio, si lo llevamos a la historia, el sistema de asamblea francesa de la Tercera y Cuarta República concentraba toda la autoridad en la Asamblea Nacional y en la burocracia del Estado. Si, como solía ocurrir, la asamblea estaba demasiado dividida para actuar, la burocracia entonces carecía de la autoridad necesaria, es decir, que el sistema era incapaz de adaptarse a los cambios ambientales y resolver los nuevos problemas políticos que se iban generando. ¿Sí? El tercero de los criterios de institucionalización política tiene que ver con la autonomía y la subordinación. Es decir, que la institucionalización en su defecto puede ser evaluada también por la medida en la cual las organizaciones
y los procedimientos políticos existen con independencia de otros grupos y otros métodos de conducta social. A ver, nos vamos a plantear este interrogante. ¿Hasta qué punto se diferencia la esfera política de otras? Y en un sistema político con un alto grado de desarrollo, las organizaciones tienen una integridad de la que carecen otros menos desarrollados. Y hasta cierto punto están aisladas del impacto de los grupos o de los procedimientos no políticos. En los sistemas políticos de estructuras menos complejas son, en cambio, altamente vulnerables a las influencias externas. Una organización que es un instrumento de un grupo social, la familia, el clan, la clase, carece de autonomía e institucionalización. Cuando el Estado, siguiendo la afirmación más marxista, es realmente el comité ejecutivo de la burguesía, deja en su defecto de ser una institución. Un poder judicial, por ejemplo, es independiente en la medida en la que adhiere a claras normas judiciales y cuando su orientación y cuando su conducta no depende de otras instituciones o, en su defecto, depende de otros grupos sociales. Del mismo modo, la autonomía de las instituciones políticas es evaluable por el grado en que sus propios intereses, sus propios valores, se pueden distinguir de otras instituciones y de otras fuerzas sociales. Por ejemplo, un partido político que expresa los intereses de un solo grupo social, supongamos el obrero, es menos autónomo que si se articula y que si se reúne con los intereses de varios grupos. A esto nos referimos con la idea de autonomía y subordinación. Y por último tenemos el criterio de coherencia y desunión. ¿Qué les planteo aquí? Una organización está más o menos institucionalizada en proporción directa con su grado de unificación y con su grado de coherencia. Por supuesto que el consenso general es, en cierta medida, el requisito previo para la existencia de cualquier grupo social. Una organización efectiva requiere por lo menos un consenso sustancial en cuanto a los límites funcionales del grupo y acerca de los procedimientos que tiene para resolver las disputas que se suscitan dentro de ese grupo, ¿no? Dentro de esa organización. Entonces, uno podría decir que en teoría una organización puede ser autónoma sin ser coherente o viceversa, aunque en realidad ambas condiciones están a menudo estrechamente vinculadas entre sí. La autonomía, en definitiva, se convierte en un medio para la coherencia y también impide la intrusión de fuerzas externas perturbadoras. El aumento rápido, sustancial, por ejemplo, de los miembros de una organización o de los participantes en un sistema muchas veces tiende a debilitar la coherencia de esa institución o de ese agrupamiento. Con esto yo lo que les mostré es particularmente los 4 criterios de institucionalización política. Ahora bien, además de las instituciones políticas, de la comunidad y el orden político, tenemos que tener en cuenta la participación política, ¿no? Y acá vamos a entrar en lo que Huntington plantea sobre la modernización y cómo esa tiene un correlato estrecho con la idea de decadencia política. Y el primero de las cuestiones que nos plantea Huntington es modernización y conciencia política, ¿no? Y quizás sea la diferencia más grande que hay entre los estados modernos de lo que eran los estados tradicionales. La modernización claramente es un proceso multifacético que implica una serie de cambios en todas las zonas del pensamiento y de las actividades humanas. A ver, los principales aspectos de la modernización están relacionados con la idea de urbanización, de industrialización, de secularización, obviamente de democratización y de participación, por ejemplo, de los medios de difusión, ¿no? Y que esto no se da en forma aislada y meramente de casualidad. En el terreno histórico han estado tan estrechamente vinculados como para plantearse el interrogante de si son auténticos factores independientes, lo cual sugeriría que quizás marcharon unidos con tanta regularidad porque en algún sentido histórico tenían que hacerlo así, en ese sentido. Pero dijimos que la modernización es un proceso multifacético. Y, por ejemplo, en el plano psicológico, la modernización implica un cambio fundamental en los valores, en las actitudes, en las expectativas, pensando que el hombre tradicional solamente esperaba una continuidad en la naturaleza y en la sociedad, es decir, no creía en la capacidad del individuo para modificarlo o para controlarla. El hombre moderno, por el contrario, acepta la posibilidad de cambio y cree en la necesidad de ese cambio.
¿sí? Siguiendo con esta idea de que este proceso es multifacético, por ejemplo, en el campo intelectual, la modernización significa una tremenda expansión del conocimiento del ser humano sobre su ambiente y una difusión de la alfabetización, por ejemplo, de los medios de comunicación de masa, de la educación, etc. Demográficamente, la modernización equivale a una serie de cambios en las pautas propias de existencia, es decir, una notable mejoría en la salud de las poblaciones, en las expectativas de vida, el aumento de la movilidad vertical, ¿sí? Geográfica también en las ocupaciones, en el rápido crecimiento de la población urbana en contraste, por ejemplo, de la rural. En el plano social, tienden a complementar a la familia y a otros grupos primarios de roles más difusos, con asociaciones secundarias que son conscientemente organizadas, que tienen funciones mucho más específicas. En el terreno económico, la modernización produce una diversificación de actividades a menudo a medida que unas pocas ocupaciones simples son desplazadas por tareas mucho más complejas. El nivel de especialización ocupacional se ha ido elevando en forma significativa. A ver, pero los aspectos de modernización, en términos de Huntington y también desde el aspecto del punto de vista de la teoría política, pueden ser agrupados en términos muy generales en dos categorías. Primero, la idea de movilización social, y acá traemos a Carduch, ¿no? Cuando él sostenía que son desgastados o destruidos grandes grupos de los antiguos compromisos sociales, económicos, psicológicos, y las personas quedan disponibles para adoptar nuevas pautas de socialización y conducta. Esto significa un cambio en las actitudes, en los valores, en las expectativas, en definitiva, de los individuos, ¿no? Que de los vinculados en ese mundo tradicional, ¿no? Pasamos a un mundo moderno. Esto es una consecuencia o ha sido consecuencia propia del alfabetismo, de la educación, de los medios de comunicación, del impacto, ¿no? De los medios de comunicación masivos, de la urbanización. Y en segundo lugar, el desarrollo económico se refiere también al crecimiento de la actividad y la producción económica total de una sociedad. La movilidad social abarca los cambios en las aspiraciones que tienen los individuos, que tienen los grupos, que tienen las sociedades. El desarrollo económico implica cambios en sus propias capacidades. Y la modernización requiere de ambos casos, ¿sí? El impacto que ha tenido esta sobre la política es variado. A ver, las características distintivas de un Estado moderno, de un Estado tradicional, se da en torno a esta relación. Es lógico entonces que afirmemos que la modernización política es el movimiento que va del uno al otro, del Estado tradicional al Estado moderno. La modernización política pueden ser agrupados aproximadamente en tres amplios rubros. En primer término, la modernización implica la racionalización de la autoridad, el reemplazo de un gran número de autoridades políticas tradicionales, religiosas, familiares, étnicas, por una única autoridad político secular nacional. Ese cambio significa que el gobierno es producto del hombre y no de la naturaleza ni de Dios. Es decir, que hay una sociedad bien organizada que debe tener determinada fuente humana de autoridad, cuya ley positiva tiene que ser acatada y obedecida por encima de cualquier otra obligación. Esa modernización exige la afirmación de la soberanía externa del Estado frente a influencias transnacionales y de la soberanía interna del gobierno nacional ante los poderes locales o regionales. Es decir, que significa la integración nacional y la centralización o acumulación del poder en instituciones legislativas nacionales debidamente reconocidas. En segundo lugar, también sumamente importante, es decir, que esto trae aparejado la diferenciación de nuevas funciones políticas, el desarrollo de estructuras especializadas para ejecutarlas, legales, militares, administrativas, científicas, que quedan separadas del terreno político para empezar a diseñar esas tareas que surgen como nuevos organismos autónomos especializados, pero ya no subordinados. Y por último, la modernización política significa una creciente participación en política de los grupos sociales de toda una comunidad. Y esa participación ampliada puede acentuar el control del pueblo por el gobierno, como en los estados totalitarios, o bien el del gobierno por el pueblo, como la mayoría de los estados democráticos.
Pero más que por cualquier otra cosa, el Estado moderno se distingue del tradicional por la amplitud con que el pueblo participa en política y cómo éste es afectado por las unidades políticas de gran envergadura. En las sociedades tradicionales esa participación puede ser muy extensa en el plano de la aldea, pero en otros niveles superiores esta se limitaba a un grupo muy pequeño. Ciertas sociedades tradicionales grandes pueden haber logrado también ciertos niveles relativamente altos de autoridad racionalizada y de diferenciación estructural, pero una vez más, la participación política se limitaba a reducirlas a las élites aristocráticas u burocráticas. En consecuencia, el aspecto fundamental de la modernización política es la participación en esta actividad por encima del nivel de la aldea o de la ciudad de los grupos sociales de toda una comunidad y el desarrollo, por lo tanto, de nuevas instituciones políticas para organizar, en definitiva, esa participación. ¿Sí? Esta idea de participación política también nos va a llevar, dice Huntington, a la idea de que hay una relación directa, según él, entre modernización y violencia. Y esto viene planteado desde la idea de la tesis de la pobreza y la modernización. Esa relación entre modernización y violencia es compleja. Se dicen que las sociedades más modernas son por lo general más estables y están sujetas a una menor violencia interna que las menos modernas. El nivel de movilización social y el desarrollo económico tienen vinculación directa con la estabilidad política y que es particularmente elevado a sí misma la relación entre alfabetismo y estabilidad. Huntington va a decir, y acá tenemos a los teóricos de la tesis de la pobreza, ¿no?, y la modernización, que el bienestar económico también se vincula con el orden político. Y él dice que durante los años transcurridos, por ejemplo, entre mediados de los 50 y fines de los 70, los conflictos violentos tuvieron un predominio 4 veces mayores en las naciones más pobres que en las más opulentas. Dice que el 87% de aquellos países experimentaron significativos estallidos de violencia en comparación con los ocurridos en los países más pobres. Una vez más, les digo, Huntington no dice nada de cuál ha sido la influencia en estos grados de violencia de los países más desarrollados con respecto a los menos desarrollados. Pero según él es evidente que los países con más alto niveles de movilización social y desarrollo económico son políticamente más estables y pacíficos. Por lo tanto, él dice que la modernidad va acompañada de estabilidad. Y esto para él es un paso más allá de la tesis de la pobreza y hacia las conclusiones de que el atraso económico y social es el responsable de la inestabilidad, en tanto que la modernización sigue el camino contrario. Ahora, si aceptásemos estas relaciones, es evidente entonces que la promoción de la educación, del alfabetismo, de los medios de comunicación, de los niveles de industrialización, el crecimiento económico, deben dar como resultado una mayor estabilidad política. Esas deducciones son claras en apariencia, ¿no?, de la correlación entre modernidad y estabilidad. Ya dice Huntington que no lo son. Para él son totalmente válidas en esta idea de modernidad y estabilidad, pero el problema surge en torno a que la modernización abre los cauces de la inestabilidad. Es decir, que hay una relación aparente entre pobreza y atraso por una parte y entre inestabilidad y violencia por otra. Y lo que produce desorden político no es la ausencia de modernidad, sino los esfuerzos por lograrlo. Si los países pobres parecen inestables, no es porque sean pobres, sino debido a que tratan de enriquecerse, según la tesis de Huntington. Una sociedad puramente tradicional sería ignorante, pobre y estable. A mediados de este siglo, sin embargo, dice Huntington, todas las sociedades tradicionales estaban también en una etapa de transición o en vía de modernizarse. Precisamente la evolución de los procesos de modernización en todo el mundo desató un creciente predominio de la violencia. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Huntington dice que la política de los exteriores de los Estados Unidos hacia los países en vías de modernización estuvo destinada en gran parte a promover el desarrollo económico y social en la creencia de que ello conduciría a la estabilidad política. Su éxito se refleja en el aumento de los niveles de bienestar material por una parte, dice Huntington, pero por la otra parte se refleja la violencia interna que tienen estas sociedades.
A ver, en lo que transcurrió del siglo XX, la inestabilidad ha sido frecuente en Asia, en África o en nuestra región, debido en gran parte a que el ritmo de modernización fue mucho más rápido que en los primeros países que pasaron por ese proceso. La modernización de la Europa occidental y de los Estados Unidos se extendió a lo largo de varios siglos y en general solo fue necesario enfrentarse a un problema o una crisis por vez. Pero en la modernización de las regiones no occidentales del globo, los problemas de la centralización, de la autoridad, de la integración nacional, de la movilización social, el desarrollo económico, de los grados de participación política, del bienestar social, no surgieron en forma consecutiva, sino que surgieron todo de modo simultáneo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, pero Huntington no me está diciendo nada cuál ha sido la participación por parte de los países centrales en que esto se diera de esta manera en los países que estaban tratando de entrar en ese proceso de vía de desarrollo, ¿no? El tercero de los puntos para tener en cuenta tiene que ver con la movilización social y la inestabilidad, ¿no? E inestabilidad. Hay para Huntington una relación directa entre movilidad social e inestabilidad política y que para él parece ser muy razonable. La urbanización, el incremento de los índices de educación, ¿no? El acceso a los medios, crean elevadas aspiraciones y expectativas que si no son satisfechas, galvanizan a individuos y a los grupos y los empujan a la acción política. Y ante la falta de instituciones políticas fuertes y adaptables, esos aumentos en la participación traen aparejada inestabilidad y violencia política. Y esto se puede apreciar en este caso con suma claridad en la paradoja de que la modernidad produce estabilidad y la modernización todo lo contrario para el análisis de Huntington. En general, cuanto mayor es el nivel de educación de los desocupados, ¿sí? De los insatisfechos de cualquier clase, más extremo es el tipo de conducta perturbadora que ellos adoptan. Entonces, esto nos lleva, según Huntington, a analizar el cuarto de los factores que tienen que ver con el desarrollo económico e inestabilidad. Porque él dice que la movilización social aumenta las aspiraciones de los individuos. Es decir, es de suponer que el desarrollo económico aumenta a su vez la capacidad de una sociedad para satisfacerla y por lo tanto tendería a reducir las frustraciones sociales y la consiguiente inestabilidad económica. También supone que un rápido crecimiento económico crea nuevas oportunidades. Entonces dice Huntington que es posible argumentar a la inversa, que el propio desarrollo económico es un proceso sumamente desestabilizador y que los cambios necesarios para satisfacer aspiraciones en realidad lo que conducen es a exacerbarlas. Del crecimiento económico mucho se ha dicho en ese sentido, pero Huntington va argumentando distintos motivos, como que desorganiza los agrupamientos sociales, ¿sí? Genera o que muchas veces estos se encuentran en sí circunstancias conducentes a la protesta revolucionaria, ¿sí? Genera o produce los nuevos ricos, la rápida migración de las zonas rurales a las ciudades. Él va dando distintos motivos para esto. Pero en la medida en que esas relaciones tienen vigencia, el crecimiento económico eleva el bienestar material a un ritmo determinado y las frustraciones sociales la eleva a un ritmo mucho más rápido. Por lo tanto, para él hay una vinculación entre el desarrollo económico, en particular el que se logra con rapidez, y la inestabilidad política que recibe su espaldarazo clásico en la interpretación propia que hizo Tocqueville sobre la Revolución Francesa, ¿no? La revolución, decía Tocqueville, fue precedida por un progreso tan veloz como inaudito de la prosperidad de la nación. Y esa prosperidad en firme y creciente evolución, lejos de tranquilizar a la población, promovió por todas partes de un espíritu de inquietud. Y precisamente en las partes de Francia más beneficiadas por la revolución, resultó en un mayor grado de descontento popular. Luego nos vamos a meter ahora en lo que Huntington distingue como desigualdad e inestabilidad. Y la desigualdad política para Huntington es por definición casi un aspecto, si se quiere, intrínseco de la inestabilidad. Por lo tanto, él se plantea qué puede decirse sobre la desigualdad económica, porque él usa la desigualdad económica para hablar de la desigualdad política. La modernización afecta de dos maneras la disparidad económica y por ende genera inestabilidad política.
Primero, la riqueza y la renta están distribuidas por lo general de modo más irregular en los países pobres que en aquellos que obtuvieron un alto desarrollo económico. En una sociedad tradicional, esa desigualdad se acepta como parte de pautas naturales de vida. La movilización social, sin embargo, lo que hace es acrecentar la conciencia de ese hecho y quizás, muchas veces, dice Huntington, provoca resentimiento. La afluencia de nuevas ideas pone en tela de juicio la legitimidad de esa antigua distribución y sugiere la viabilidad, la necesidad de una nueva distribución más equitativa de la renta. En segundo lugar, que el desarrollo económico produce a la larga una distribución de la renta más equitativa de la que existía en una sociedad tradicional. Pero en el corto plazo, el impacto inmediato de ese crecimiento exacerba casi siempre la disparidad de las desigualdades económicas. Los beneficios de un rápido crecimiento económico se encuentran a menudo en pocos grupos, ¿sí? En tanto que las pérdidas generalmente se distribuyen entre muchos. Por lo tanto, dice que el desarrollo aumenta la desigualdad económica al mismo tiempo que la movilidad social disminuye la legitimidad de esta. Ambos aspectos, entonces, de la modernización se combinan para reproducir, según Huntington, inestabilidad política. Y por último, Huntington va a asociar la modernización con la corrupción. Podemos decir, la corrupción es una desviación de la conducta de los funcionarios públicos que se apartan de sus normas establecidas para ponerse al servicio de intereses privados, una definición. La primera impresión sugiere que el grado de corrupción se relaciona con la rápida modernización social y económica. Eso es que el autor va a decir que la corrupción es, por supuesto, un indicador que señala claramente una falta de institucionalización política, por lo menos efectiva. Los funcionarios públicos carecen de autonomía y de coherencia y subordinan sus roles institucionales a exigencias exógenas. La corrupción, entonces, puede predominar en algunas culturas más que en otras, pero en la mayoría de los casos parece ser mayor durante las fases más intensas de modernización. Entonces Huntington se pregunta por qué la modernización engendra corrupción. En primer lugar, porque implica un cambio en los valores básicos de la sociedad. Es decir, que abarca, en especial, la aceptación gradual por parte de ciertos grupos sociales de normas universales basadas en el éxito, el surgimiento de lealtades, identificaciones de individuos y grupos con el Estado-nación y la difusión del supuesto de que todos los individuos tienen iguales derechos e idénticas obligaciones frente al Estado. Para que haya corrupción, dice Huntington, es necesario reconocer la diferencia entre el rol público de un funcionario y su interés privado. A su vez, la modernización fomenta la corrupción gracias a los cambios que produce del lado de la salida del sistema político. A ver, ¿qué significa? Que la expansión de la autoridad gubernamental, hay una multiplicación de las actividades sujetas a la reglamentación del gobierno. La multiplicación de leyes aumenta de este modo, por ejemplo, las posibilidades de corrupción. Las leyes relacionadas con el comercio, la aduana, los impuestos, ¿no? Las que regulan actividades populares y lucrativas, el juego, el expendio de las bebidas alcohólicas, se convierten en grandes incentivos o generadores de corrupción para nuestro autor, ¿no? Para el autor que estamos tomando. Siempre teniendo en cuenta que a partir de la tesis planteada por Huntington, cómo está asociada la amplia movilidad, ¿no? Social que no es acompañada, según Huntington, por una rápida movilización de las instituciones, por una rápida movilización en definitiva, de la política.